Les saluda nuevamente el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Gestión Administrativa dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos estudiando el tema 5.2, integración de recursos financieros y recursos materiales. Este es el segundo video de una serie de 5 videos cortos donde estamos desarrollando toda la teoría relacionada con la integración de estos recursos financieros y materiales. Estamos con los recursos financieros en esta primera etapa. Bueno, vamos a desarrollar dos etapas del proceso de integración. Como todo recurso debe ser integrado, pues hay una serie de pasos que se deben de llevar a cabo. Los recursos financieros no es la excepción. Entonces, vamos a ver cuáles son esas etapas. En este video número 2 vamos a alcanzar a cubrir dos de esas etapas de manera rápida. Veamos. Decimos entonces que la primera etapa del proceso de integración de estos recursos consiste en definir cuál es el uso o el destino que tendrán estos recursos financieros. Es decir, los recursos financieros siempre van a ir orientados o enfocados a cubrir una necesidad dentro de la empresa. En este sentido es necesario definir, ok, hacia dónde, hacia qué tipo de, por ejemplo, inversión, hacia qué tipo de compra o de adquisición, si es de algún equipo o si es material, o hacia qué tipo de capacitación o formación dentro del desarrollo del talento humano de la empresa se requieren esos recursos financieros. Entonces es necesario definir cuál es ese uso o ese destino. Para eso nosotros necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Para qué utilizaremos esos recursos financieros? Es decir, necesitamos hacer llegar a la empresa dinero, efectivo, plata, ok, pero esa va a tener un destino, un uso, y todo esto es planificado dentro de la empresa, es algo que se debe de considerar dentro de los planes de trabajo de la organización, y los administradores son los responsables de definir justamente eso. En este sentido, pues toda inversión o toda erogación que implique utilizar recursos financieros de la empresa para llevar a cabo ciertas actividades, pues estas las podemos orientar en función de esos destinos, como pueden ser, por ejemplo, para adquirir instalaciones nuevas, cuando una empresa, por ejemplo, va a hacer la compra de un terreno donde va a construir una nueva planta de producción, pues ese será su destino, ¿no? Para adquirir un bien inmueble, en este caso un terreno, o una infraestructura ya existente, un edificio, o si vamos a ampliar instalaciones, pues para levantar una infraestructura nueva pegada a la planta que ya existe. Entonces vamos a ampliar las instalaciones. Entonces todo lo que tenga que ver con adquisición de bienes inmuebles, y esto puede abarcar también los equipos, maquinaria, etcétera. Todo ese tipo de recursos que generalmente tienen un valor económico alto. También para adquirir activos fijos. Ya decíamos en la presentación del video anterior que los activos fijos son recursos materiales como pueden ser maquinaria, equipo, incluso instalaciones que tienen un valor económico alto para la empresa. Y la empresa define ese criterio de a partir de qué monto para arriba considera que un activo fijo. Entonces, para comprar, por ejemplo, una máquina industrial, para comprar mobiliario y equipo para el área de las oficinas o para comprar computadoras, etcétera. Entonces, todo eso son activos fijos. Ese será el destino. También para capacitar o formar o desarrollar al talento humano dentro de la empresa. Entonces, esos serán los destinos. Por tanto, esto, si ustedes recuerdan, en el video 1 lo definíamos como inversiones de capital. Justamente son esas inversiones de capital que están destinadas a la adquisición o mejora de instalaciones. Si son nuevas, pues instalaciones nuevas, y si son las instalaciones ya existentes, pues que se van a mejorar, ese será el destino, o para el desarrollo del capital humano. Asimismo, también la empresa tiene compromisos que cubrir, tanto a nivel interno con sus propios empleados, con sus propios trabajadores, como con sus proveedores o acreedores. En este caso, pues también esos son compromisos para los cuales se van a utilizar los recursos financieros, ya sea para brindar prestaciones laborales a sus trabajadores, ahí estamos hablando de cubrir salarios, cubrir prestaciones, etcétera, como para poder también cumplir con los compromisos que la empresa ha adquirido con terceros, sean estos acreedores como instituciones financieras o los mismos proveedores que nos otorgan crédito cuando nos abastecen. Entonces también esos son aspectos importantes que se convierten en el destino para el cual vamos a necesitar esos recursos financieros, esos compromisos que la empresa
adquirido. Y asimismo también para hacer inversiones de operación, en términos de, por ejemplo, necesitamos implementar métodos nuevos o mejorar los métodos ya existentes, mejorar procesos, la forma de cómo hacemos las cosas, el trabajo dentro de la empresa. Entonces, para eso será destinado los recursos financieros, ahí se justificará. O también es parte de una inversión de operación cuando la empresa adquiere o compra materia prima o insumos que serán necesarios para su proceso de generación de bienes o servicios. En el video número 1 pasábamos por alto el hecho de hacer referencia a que parte de la inversión en términos de operación también cuando la empresa adquiere materias primas e insumos, esa es una inversión de operación. ¿Por qué? Porque me permite asegurar la operación o la operatividad de la empresa, porque estas materias primas e insumos son transformadas para poder generar bienes finales o servicios para comercializarlos posteriormente. Entonces ya decíamos, estas son inversiones de operación. Entonces esta es la primera etapa, definir cuál es el uso o destino de esos recursos. Y acá tenemos toda una variedad o gama de destinos que pueden tener esos recursos financieros. Y dentro de la etapa número 2, acá también la empresa debe de definir cuáles los parámetros de calidad, cuáles son esos parámetros de calidad que se pretenden cubrir a partir del uso o destino de estos recursos financieros que se pretenden adquirir. Entonces, en esta etapa número 2, vamos a tener, para manera de ejemplo, que también respondernos algunas preguntas. Acá estamos hablando de poder tener esos destinos de nuestros recursos financieros bien claros, sean estas inversiones de capital, inversiones de operación, o para poder cumplir con los compromisos que tenemos con terceros o con los empleados de la empresa. Entonces, para ello nos vamos a responder la pregunta, ok, ¿de qué montos estamos hablando y para cuándo? Esto es importante porque no es lo mismo hablar de pues un monto pequeño a un monto grande. Entonces hay que tener claridad. Un monto pequeño podrá requerirse una fuente de abastecimiento, por ejemplo, interna. Es decir, recurrir a los recursos que ya tiene la empresa en términos financieros. Si tiene dinero en efectivo, en caja chica, si tiene dinero en la cuenta bancaria, en una cuenta corriente, o si es un monto mayor y se carece de capital financiero directo a la mano para poder cubrir con las necesidades de la empresa, pues hay que buscar una fuente de financiamiento externa, como puede ser recurrir a un préstamo bancario. Entonces, ¿y para cuándo? Igualmente, si se requiere, ¿para qué periodo de tiempo? ¿Para corto plazo, para mediano plazo, para largo plazo? Ok, en función de esto vamos a plasmar los diferentes tipos de destinos, como mirábamos en la lámina anterior. Entonces, para adquirir instalaciones nuevas, para adquirir activos fijos, para capacitar al personal, desarrollar al personal, para brindar salarios y prestaciones a los trabajadores, para cumplir con los compromisos que tenemos con nuestros acreedores, para implementar procesos nuevos, adquirir materias primas e insumos, etc. Por ejemplo, para adquirir instalaciones nuevas, o mejorar las ya existentes, o de qué tipo de instalación estamos hablando. Entonces hay que tener claridad, el tipo de instalación. Si es un activo fijo, okay, ¿qué tipo de activo fijo? Si es para un proceso core, si es una máquina específica, o es una computadora, un lote de computadoras, etcétera. Hay que tener claridad. ¿Para cuándo se requiere? Si se requiere para dentro de un año o en menos tiempo, o podemos esperar 2 años. Hay que tener claridad sobre esos horizontes de tiempo. ¿Dónde son requeridos? ¿En qué departamento? ¿En qué área de gestión? ¿En qué proceso? Ya decíamos, puede ser en un proceso core, en un proceso transversal. ¿De qué monto estamos hablando? Es decir, una inversión que requiere pues, $10,000, una inversión que requiere $100,000, hay que tener claridad de ese monto. También es importante definir dentro de cualquier análisis de inversión un punto de equilibrio, es decir, en cuánto tiempo la empresa, después de haber hecho una inversión, va a recuperar esa inversión, o a partir de qué momento esa empresa va a comenzar a ver utilidades producto de la inversión que ha hecho. Entonces hay que definir ese punto de equilibrio, y si existe algún nivel de riesgo hay que conocerlo. ¿Cuánto es ese nivel de riesgo? Si por ejemplo lo que estamos buscando es capacitar al personal, allí es necesario tener claridad de, ok, vamos a capacitar, pero ¿sobre qué área? ¿En qué tema específico? Aquí es importante que todos los temas de capacitación y desarrollo, de formación del personal vayan alineados con
la estrategia que la empresa va a llevar a cabo dentro de su plan estratégico. Es decir, está la estrategia competitiva genérica y esta se va a derivar en estrategias de cada departamento, de cada área funcional, que a su vez se derivan en estrategias de cada área operativa dentro de la empresa. Entonces, estas estrategias deben estar bien claras y bien definidas en función de también poder contribuir a la empresa a que ésta logre los objetivos y metas estratégicas que se han planeado desde aquella planeación estratégica. Esto conlleva obviamente a que si identificamos necesidades de formación, de crecimiento, de desarrollo, pues que capacitemos en esas áreas. Y entonces no es capacitar por capacitar, sino que es capacitar en aquellas áreas donde realmente es necesario. ¿Quiénes son las personas que van a ser capacitadas? Igualmente, hay que tener claridad de qué tipo de personal, de qué área, de qué departamento, de qué nivel dentro de la estructura organizativa, en qué momento se va a capacitar, dónde se va a capacitar, si es una capacitación interna, si vamos a recurrir a una entidad externa, experta, para que capacite en estos temas o en estos procesos, y cuál es el monto de inversión que hay que hacer para capacitar. Si estamos hablando de inversiones de operación, lo mismo. ¿Qué proceso es el que vamos a mejorar o qué proceso es el que vamos a implementar si es un proceso nuevo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde es requerido? ¿Y cuál es el monto de inversión? Lo mismo si lo que vamos buscando es adquirir materias primas e insumos para la operación de la empresa. Estamos hablando pues de tener claridad de qué tipo de material es el que se va a integrar, de qué volumen estamos hablando. Por ejemplo, una empresa que quiera aprovechar economías de escala está obviamente pensando en adquirir altos volúmenes de materias primas o insumos para abaratar costos unitarios en su cadena productiva. Aquí estamos hablando de cuál es ese precio de adquisición, es el precio unitario que para la empresa se convierte en el costo unitario de adquisición y cuál es la calidad de estos bienes que se están integrando. Ok, entonces con esto hemos cubierto la segunda etapa dentro del proceso de integración de estos recursos, donde hay que tener claridad de todas estas preguntas y respuestas. Hay que tener claridad de cuáles son los destinos que van a tener los recursos financieros y a partir de ahí pues continuamos con las siguientes etapas del proceso de integración de recursos. Entonces, hemos cubierto el video número 2. Los invito a pues ver el video número 3 del desarrollo de este tema 5.2. Pues les deseo éxitos y bendiciones. Hasta pronto.